2, 1. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sin problema. Todo bien. Hola. Sí se escucha. Pues muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a esta quinta sesión de lo que es el curso Naranja, que como ustedes saben, se realiza una vez al mes. Y el día de hoy tenemos el agrado de presentar a la maestra Estrella del Rocío López Maciel, quien será la ponente de este día. Me voy a permitir, antes de cederle el micrófono, leer su semblanza. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Estudios de Género por el Instituto Universitario de Puebla. Fue seleccionada al curso de verano del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Colegio de México. Cursó la maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Diplomada en Cultura Jurídica por la ENA y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Derechos Humanos por la Universidad Latina de América. Violencia de Género por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y la Universidad Michoacana, y Participación Política de las Mujeres por el Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, también de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde el año 2000 ha participado como disertante con los temas Historia de las Mujeres, Derechos Humanos de las Mujeres y temas diversos de feminismo y género, entre otros. Ha sido docente en temas de género y derechos humanos en diversas instituciones educativas del estado de Michoacán. De 2004 a la fecha, es directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la capital, aquí en Morelia, Michoacán, y de la sede histórica de la Suprema Corte en Ayo de Rosales, Michoacán. Entre sus publicaciones destacan los artículos Las instituciones educativas reproductoras de estereotipos de género en la caja de Pandora, ensayos jurídicos pedagógicos sobre los retos de la educación en el siglo XXI, publicado por Amazon Books en 2018. De igual forma, la publicación Mujeres y Conflicto Armado, un panorama histórico en las mujeres y los conflictos armados, en coedición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la editorial Fontamara. Es activista en redes sociales e integrante de la colectiva Baubo Ultrapúrpura. Colaboradora en redes sociales e integrante de la colectiva Baubo Ultrapúrpura. Colaboradora en programas radiofónicos y televisivos. Realiza alrededor de 20 horas semanales de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y es mamá de tiempo completo de 2 hijas. Y sin más preámbulos, dejo el micrófono a la maestra Estrella. Muchas gracias por esta tarde y adelante. Muchísimas gracias, querida amiga Citlali Fernández. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. Me da mucho gusto pues ahora estar abordando un tema más, adelantándonos al día 25, que como sabemos es el Día Naranja, y bueno, pues haciendo otra vez el recordatorio de que el Día Naranja pues es este ánimo de visibilizar y demostrar cómo ocurre la violencia contra las mujeres, cuáles son las formas que adquiere, y bueno, también que creo que es muy importante que hagamos un esfuerzo, obviamente a partir de que sabemos que existe, para trabajar en contra de esta forma tan terrible de dañar a la mitad de la humanidad, que es esta violencia contra las mujeres. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto, y pues ustedes a lo mejor van a decir, ¿y qué tendrá que ver eso de la maternidad y del mito de la maternidad con la violencia contra las mujeres? ¿Cómo es posible que algo que se nos ha dicho que es tan bello y tan hermoso
hermoso y tan maravilloso sea o pueda ser de alguna manera parte de un discurso que puede de algún modo violentarnos. Entonces, bueno, me voy a permitir hacer un poquito de historia ahora, un poco haciendo honor a mi profesión, digamos, inicial, que es la de licenciatura en historia. Vamos a recopilar un poco y vamos a hacer un pequeño recorrido por esta idea de la maternidad, muy, muy breve, para poder llegar a esta idea de la maternidad perfecta, como muchas veces se nos dice, o de la maternidad inclusive también obligatoria, de la maternidad que es como inherente o parte de la naturaleza de las mujeres, etcétera, y vamos a ver cómo esto, pues obviamente tiene, como les decía al inicio, una afectación en nuestros derechos. Entonces, voy a compartir pantalla para dar inicio a esta parte. Y bueno, no sé si ya podemos ver ahí la pantallita. Ya, Perfecto. no sé si ya Sí. podemos. Ok, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a esto que está bonito, miren, hasta con florecitas y todo, porque es como les decía, parte de lo que se nos ha dicho, lo más hermoso, lo más maravilloso, lo único, lo mejor que pueden hacer las mujeres, para eso vinieron al mundo, es parte de su instinto y todas esas cosas. Antes de dar inicio, me gustaría comentar que desde hace ya algunos años la teoría feminista, desde más o menos los años 60, 70, desde un poco antes incluso con Simone de Beauvoir, hace una crítica, inclusive desde antes, desde la época de las sufragistas, va a comenzar a hacer una crítica al respecto del mito de la maternidad, al respecto del mito de la inherencia, digamos, de ese instinto maternal en las mujeres. Entonces, la teoría feminista, y es un poco lo que vamos a ver ahora, hace un cuestionamiento al respecto de la idea del sujeto universal y su supuesta neutralidad. Entonces, ya sabemos que cuando dicen es que el ser humano normalmente se plantea como un sujeto universal y que es neutro. Aparentemente no tendría sexo, no estaría construido tampoco como un género, y sin embargo sabemos que esto no ocurre así gracias a la crítica que hace la teoría feminista, porque ella nos dice que el sujeto universal normalmente es masculino. Y su supuesta neutralidad pues tampoco existe porque obviamente se va a acercar mucho más a la visión de lo que se tiene de lo humano que normalmente es masculino. También la teoría feminista va a ser una crítica a las dicotomías, estas dicotomías como emoción, razón, naturaleza, cultura, que además también masculino, femenino, hombre, mujer, etcétera, que además casi todas tienen como una referencia. Por ejemplo, cuando hablamos de emoción, siempre o generalmente nos referimos a las mujeres, y cuando hablamos de razón nos referimos a los hombres según esta visión, ¿no? Entonces, por eso el feminismo hace una crítica. La idea de naturaleza más ligada a lo femenino o viceversa, y la idea de la cultura ligada a lo masculino. Otra de las cosas que hace la teoría feminista también es destruir ese mito del eterno femenino, ¿no? Que lo vemos aquí en los dos siguientes cuadritos, porque se pone en perspectiva histórica al sujeto concreto del que estamos hablando, en este caso, por ejemplo, las mujeres, incluso también, bueno, los hombres, pero hace una ubicación histórica y dice, este sujeto con estas características y con este género se va a comportar de determinada manera en determinado momento. Es decir, no hay eternos, no hay esencialismos, no hay estas visiones que trascienden la historia, ¿no? Que trascienden las etapas históricas, sino que estamos hablando de que cada persona, cada grupo humano tiene un momento histórico en el que se va a desarrollar y en el que va a vivir y en el que va a crecer, el que va a alimentarse y en donde se va a
a formar y a ir también haciendo una reproducción de las propias ideas, costumbres, etcétera. Y bueno, también otra de las cosas que a partir de la teoría feminista, pero también tenemos otros avances en el desarrollo historiográfico que nos ayudaron a encontrar a las mujeres. Porque las mujeres, al no ser, normalmente como sabemos, bueno, la historia lo que va a retratar es los eventos públicos, ¿no? Toda esta cuestión que tiene que ver con lo político, con la guerra, ¿no? Pues si sabemos normalmente cuando estamos aprendiendo historia, lo que pensamos es, ay, mira, la guerra de tal a tal, el político de tal a tal, ¿no? Y normalmente quienes participan en esas actividades, en esas acciones en el ámbito público, pues van a ser los hombres. Entonces, normalmente lo que teníamos hasta hace poco tiempo era justamente la historia del quehacer de los hombres en el ámbito público. La guerra, la política, los gobiernos, la economía, que siempre han sido espacios ocupados mayoritariamente por los hombres. Y la parte que tiene que ver con estas historias de vida, con las infancias, con la vida privada, con las mentalidades de las personas, quedaba, pues, digamos, oculta. Hasta hace poco tiempo, estamos hablando más o menos de mediados del siglo XX, que hubo un grupo de historiadores que decidieron comenzar a rescatar las historias de la vida cotidiana, que empezaron a rescatar a esos procesos que comenzaron digamos, que nos muestran cómo cambia la vida, que nos muestran cómo cambian poco a poco las costumbres, que nos muestran la forma en la que se van adquiriendo nuevas ideas en las sociedades y, por supuesto, también lo que ocurre en los ámbitos domésticos y cómo ahí vamos a encontrar a ciertos sujetos o a ciertas sujetas, como somos en este caso las mujeres. Entonces, cuando en el desarrollo historiográfico los historiadores se asoman a la vida privada, ahí van a decir, ay, mira, ahí hay unas individuas, ¿qué están haciendo estas mujeres ahí? ¿Cómo se comportan? ¿De qué manera se expresan? ¿De qué manera se manifiestan? Etcétera. Ahí es donde nos encuentran a nosotras, a los niños y a las niñas, a las personas adultas mayores, a las personas pobres, porque también muchas veces la historia nos va a retratar pues a los que ganan, a los triunfadores, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en los grandes triunfos bélicos o militares, vamos a pensar en los generales, y quienes nos dicen, no, pues es que ahí estaba el general fulano y el general sutano y esto, pero no vemos qué pasaba con la masa de personas que se sumaban a esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es importante entonces que ubiquemos de dónde es que surge pues toda esta crítica. Y pues para comenzar con el tema, pues vamos a encontrar a las mujeres y sobre todo a esta idea de la maternidad como algo no tan importante, no tan fundamental, no tan inherentemente ligado a las mujeres, más que, bueno, en esta perspectiva tal vez nutricia, ¿no? Como es pues, dar a luz y mantener más o menos con vida a las personas que iban naciendo, que se da por ejemplo, en la antigüedad y en la alta edad media. Aquí, bueno, también debo decir que vamos a referirnos a el contexto sobre todo europeo. Acá, en lo que estaba yo trabajando y haciendo un poquito de investigación sobre esta temática, encontré pues muchas referencias de libros que se escribieron y que se hicieron dando seguimiento al contexto europeo, particularmente inglés y francés, incluso un poco norteamericano, pero nos faltaría ver, y aquí también hace falta un poco de trabajo de investigación al respecto de cuál es la visión de la madre en la antigüedad, por ejemplo, mesoamericana o americana, ¿no? De las antiguas culturas originarias de aquí de América o de otros países incluso, o de otras regiones. Pero bueno, pues digamos que básicamente vamos a encontrar con que la función de la madre y de las mujeres, pues que están en
ese proceso de maternar, es un tema un poco más colectivo, sí es un tema que tiene que ver con las mujeres, pero en donde hay como un quehacer cotidiano, ¿no? No hay como una especie de ensalzamiento particular a la figura de la madre, hay obviamente también una visión algo utilitaria, porque digamos que la madre, en este caso, por ejemplo, en la antigüedad, como individua, no tiene como una presencia, digamos, individual, con cierta independencia, ni nada por el estilo, sino que, bueno, también va a servir a los fines que se le requieran. No sé si hayan escuchado ustedes hablar al respecto de las mujeres, las madres, de los famosísimos soldados espartanos, ¿no? No sé si recuerden esa imagen de los soldados espartanos, sobre todo, por ejemplo, en la película de los 300, ¿no? Vamos a encontrar, inclusive en esa película, hasta tratan de retratar un poco la fortaleza que tenían las mujeres espartanas, estas mujeres de un pueblo sumamente beligerante, que eran los espartanos, eran también, digamos, pensadas o se les demandaba de alguna manera o se esperaba de ellas que fueran fuertes, que fueran valientes y también que tuvieran un poco de preparación, pero digamos no por ellas mismas, obviamente no, sino porque se trataba de que trajeran al mundo y de que criaran y educaran y alimentaran a personas, en este caso sobre todo hombres, que estuvieran, digamos que tuvieran esa fortaleza para poder dedicarse a lo que se dedicaba la población, que era a la guerra. Entonces, bueno, pues ahí está la idea de estas mujeres que de alguna manera transmiten pues, alimentos, también un poco de fortaleza, de carácter, no sé, pero pienso que es un poco como cuando en la ganadería se elige a los hijos, digamos, a la progenie de ciertos ejemplares que se ve que tienen como características especiales, ¿no? Como un buen carácter, no solamente física, sino también, digamos, que se les atribuyen como ciertas personalidades, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor este X ejemplar, pues tiene como ciertas capacidades, tiene como liderazgo, tiene como fortaleza, parece que en el grupo, tiene como cierto carácter fuerte, se ve que es brioso, en fin, se ve que es bravo, se ve que es noble, se ve que es dócil, bueno, pues vamos a reproducirlo porque se supone que nos va a generar eso. Entonces, más o menos un poco así es la idea de las madres, de la maternidad en este momento. Y digamos que no hay como este concepto ni una idea única de la maternidad, sino pues bueno, simple y sencillamente tiene como una finalidad, como les decía al principio, nutricia. Hay que mantener con vida pues al individuo o individua que van haciendo y además, insisto, esto también tenía que ver con un proceso de cierta colectividad. Entonces, bueno, vamos a llegar después a otro momento histórico en donde en lo que fue la Baja Edad Media, es decir, más o menos ya los últimos años de la Edad Media, y aquí surge un auge del culto mariano que en el periodo previo que veíamos con anterioridad había un poco como esta idea de las mujeres cercanas como a Eva, ¿no? Como a este personaje bíblico que había atentado a Adán y bueno, de alguna manera como que había esa idea de las mujeres. En la Edad Media, perdón, en la Baja Edad Media, y que se empieza a dar este auge del culto mariano, sobre todo a raíz del Concilio de Trento, un poco como también en respuesta al tema de la reforma protestante, ¿no? Se empiezan a rescatar todas estas imágenes de las madres, sobre todo de María, como virgen, como madre, como persona o individuo espiritual, y entonces estamos pensando en una maternidad que no es solamente carnal,
¿no? En el sentido de que alimenta y mantiene con vida, sino que hay ahí ya como una atribución de un aprendizaje espiritual, que si bien no se considera como algo muy importante que una madre transmita este tipo de información, digamos, o de esta formación espiritual, porque recordemos pues también que siempre se vio a las mujeres como personas un tanto incapaces o bastante incapaces de transmitir conocimientos, ¿no? Sino que, bueno, por lo menos que dieran un buen ejemplo, que fueran mujeres que se condujeran con ciertas características de decencia, de pureza, etcétera, pero esto va a ir continuándose y va a ser un proceso que va a ser bastante largo, que inclusive nos va a llegar acá a América Latina con estas imágenes de vírgenes que fueron muy famosas, ¿no? Como por ejemplo el de la Virgen de Guadalupe, que es esta idea de la madre espiritual que tiene contacto con Dios, que alivia los malestares y que, bueno, pues aquí también inicia este papel educativo, decíamos, de la madre, en la que ella comienza a ser también parte de esta transmisión de la formación espiritual. Pero además, decía yo también, un poquito como un buen ejemplo, ¿no? Y bueno, pues obviamente también aquí el tema de la Iglesia Católica es fundamental. Ahora, quisiera comentarles que en estos procesos, digamos, más o menos en este periodo, estamos hablando del establecimiento del sistema capitalista, de los primeros años del sistema capitalista. Entonces aquí hay un proceso muy complejo en el que se rompe el sistema feudal y en el que vamos a encontrar a las mujeres, digamos, pasando de ser una colectividad a cada vez más ligadas a una determinada familia. Aquí también va surgiendo poco a poco la idea de la familia y la idea, ya saben, de la Sagrada Familia. Entonces, donde esto se va convirtiendo en un tema importante porque estamos hablando de la conformación de cierta visión individualista, en este caso también una familia individual, que va a vivir de alguna manera con cierta independencia de un entorno para poder trasladarse, y como les digo, estamos hablando del auge del capitalismo o del inicio más bien del capitalismo, en donde se va a requerir a personas que sean como libres, agentes libres que puedan moverse hacia determinados espacios. Entonces eso también tiene que ver con esto, tiene también que ver con esa visión de una maternidad más espiritual y menos carnal. Luego viene otro proceso, que es el proceso de la Ilustración, que ya estamos hablando de un periodo en el que vamos a tener a las mujeres establecidas, o a las familias bien establecidas, esta idea cada vez más de la familia, digamos, nuclear, el esposo, la esposa y los hijos. Pero fíjense que pasa algo muy curioso, que además también nos da la idea de cómo este tema de la maternidad como algo inherente a las mujeres, o este sentido de la maternidad, o este instinto maternal, también es algo que ocurre, digamos, que va cambiando. Hay un libro que quiero recomendarles y que ojalá que puedan en algún momento dado leer, que se llama ¿Existe el instinto maternal? Es una pregunta, y la autora se llama Elizabeth Badinter, es una francesa que hace todo un estudio histórico de cómo se fue modificando, por lo menos en Francia, la idea de la maternidad. Y por ejemplo, ella nos habla previo a la Ilustración, o alrededor de un poco antes del siglo XVIII, vamos a encontrar con muy poca idea de este instinto maternal. De hecho, ella nos relata y hace un estudio muy interesante de cómo había esta costumbre de las nodrizas,
¿no? Es decir, las personas, las mujeres, por ejemplo, tenían hijos e inmediatamente, en cuanto el bebé nacía, lo entregaban a una nodriza, porque inclusive había una cierta visión respecto de la lactancia materna como algo perverso, como algo que no era correcto, como algo que era indecente. Entonces, permítanme un segundito. Entonces, esto que era esta idea de la lactancia materna como algo perverso, sucio, en donde decía algún autor, hay algo desagradable que ocurre ahí, ¿no? Porque la mujer que está dando de comer está generando una especie de placer que no es muy sano. Entonces, toda esta idea de la maternidad, como la vemos ahora, pues tampoco era tal. Y les decía, está la presencia esta de las nodrizas, que van a ser estas mujeres que van a ir tomando a un niño, luego a lo mejor a otro y luego a otro, porque se les pagaban cantidades realmente ínfimas, mínimas de recursos, y por lo tanto estas mujeres pues tenían que tomar a muchos niños para poder sobrevivir. Además, estas mujeres en ocasiones vivían en las afueras de las ciudades y por lo tanto, pues bueno, se les entregaban a los niños o a las niñas y se los llevaban. Se lo llevaban, y en muchas ocasiones los padres, las madres de estas familias jamás iban a reclamarlos. A veces estos niños y niñas incluso morían de hambre, de descuidos, de maltratos seguramente, y eran enterrados con los medios que la nodriza podía llegarse en su momento en cualquier camposanto pues ahí económico, y los padres y madres de estos niños y niñas jamás hacían un intento siquiera de saber en dónde habían quedado enterrados sus hijos e hijas. Esto era bastante común, no solamente en las clases altas, sino también en las clases, digamos, bajas, porque todo mundo trataba, o muchas personas trataban de encontrar pues a una nodriza que se hiciera cargo de no solamente de amamantar a estos bebés, sino además de cuidarlos. Hay una anécdota de una familia en donde normalmente, bueno, digamos que al primogénito se le conservaba, ¿no? Al primogénito se le conservaba en la familia, en el seno de la familia, era el importante, porque recuerden, perdón, un segundito. Perdón, estamos aquí atendiendo cuestiones también administrativas, una disculpa. Bien, pues bueno, como les comentaba entonces, esta familia conserva al hijo mayor, que era normalmente el heredero y al que parece ser que sí se daba como cierto apego, según lo que nos cuenta Elizabeth Badinter en su libro. Y entonces el resto de los hijos se entregaban a las diversas nodrizas o a una nodriza para que se los llevara. Y entonces, bueno, pues ocurre con este personaje
que llegó a ser un personaje importante de la iglesia en su momento, de la iglesia católica francesa. Este individuo pues se fue a vivir con una nodriza, era el segundo hijo, y ahí cuando él vivía con la nodriza tuvo un accidente en donde se rompió una pierna que nunca se fue atendida propiamente y por lo tanto quedó cojo. Entonces, bueno, al mismo tiempo también acá, ya llegado a la edad adolescente, el hijo mayor de esta familia, el heredero del título y del recurso, fallece accidentalmente y entonces es cuando la familia, ¿no? La mamá manda traer a este segundo hijo, que como les decía, pues había quedado pues mal de una pierna y no podía caminar adecuadamente. Entonces lo traen a la ciudad y la mamá cuando se da cuenta de que el hijo que ahora iba a ser el heredero de la herencia familiar y del título nobiliario, pues se da cuenta que es una persona defectuosa y decide también retirarle esa posibilidad. Entonces, para que nos demos una idea de cómo toda esta idea, pues, o todo este ánimo de cuidar a los niños y todo esto, pues también de hecho es algo bastante reciente. Durante el siglo XVIII incluso que se empezaron a dar algunas sociedades de protección de animales, fíjense ustedes, había personas que se quejaban de que a los niños no se les cuidaba, de que a los niños no se les atendía, de que inclusive se estaban generando, y creo que eso todavía lo hemos escuchado, ¿no? Si mal no recuerdo, por ahí lo hemos visto también comentado por algunas personas. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar con esto es que toda esta idea de la madre como este ser que se ocupa de los hijos, que es cariñosa, que es atenta, etcétera, es una idea relativamente reciente, es una idea moderna, es una idea que tiene que ver también con esta conformación, como les decía, de la familia nuclear, de la familia moderna, y no esta familia natural, ¿no? Que luego por ahí los grupos ultraconservadores nos dicen que es la familia natural. Pues no, la familia esa a la que llaman natural es una invención reciente de la sociedad más moderna. Entonces, bueno, decíamos que durante la ilustración va a surgir la idea de la buena madre. Ahora, esta idea de la buena madre siempre va aparejada a la idea de sumisión al padre. Ella está valorizada a partir de la crianza de los hijos e hijas y su función es educativa, de cierta espiritualidad, pero no demasiado, porque una mujer que sabe mucho, decía Rousseau, es una mujer molesta y es una mujer odiosa. Entonces no se trata de que sea especialista en teología, pero que sepa enseñar a los hijos e hijas los rudimentos de cómo se persina la gente y 2 o 3 rezos y más o menos que les enseñe un poco del famoso temor a Dios y con eso es suficiente. Aquí estamos hablando también de la división sexual del trabajo. Vamos a tener un énfasis de las mujeres en lo doméstico y recordando que el capitalismo, además, que va teniendo este auge, que va afianzándose como sistema económico, va a hacer un gran énfasis, va a establecer muy claramente estos límites entre estos espacios de los hombres y de las mujeres, que son los espacios privados y el espacio público. Digamos que antes podía haber como una especie de rolar, ¿no? De pronto había, y bueno, sigue habiendo, pero estaba como muy claro, o no estaba más bien como muy claro que si las mujeres podían atender, por ejemplo, cuestiones relativas a la agricultura y luego también podían a lo mejor atender cuestiones relativas al espacio doméstico, alguna cuestión de comercio incipiente, etcétera, pero digamos que había como un moverse en los espacios público y privado y con este proceso de la ilustración va surgiendo la idea de la mujer encerrada en el ámbito doméstico exclusivamente dedicada al cuidado
de los hijos e hijas y a la función reproductora de la sociedad. No solamente reproductora en el sentido de reproducirse, digamos, físicamente como teniendo hijos e hijas, sino también reproduciendo la fuerza de trabajo. Ese es el proceso, digamos, o la tarea a la que nos lleva el sistema capitalista. Tú reproduces la fuerza de trabajo. Y esta división sexual del trabajo, decíamos que hace esta delimitación, pues por ejemplo, queda muy claramente establecida en el Emilio de Rousseau, que además tuvo una enorme influencia en el Código Napoleónico. Y aquí quiero que veamos, que vayamos viendo cómo estas ideas que permean en los ordenamientos jurídicos se convierten por esa razón también en una forma en la que puede limitarse, ahora con nuestra visión actual, el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, a libre desarrollo de la personalidad y, en fin, a una serie de cosas. Y por lo tanto, estamos hablando de una forma también de discriminar o de violentar. Por ejemplo, decía Rousseau respecto de Sofía, este personaje que también crea para referirse a las mujeres, que es esta contraparte del Emilio, ¿no? Y Rousseau decía que como la maternidad es un atributo de la sustancia femenina, o sea, fíjense, aquí ya está hablando de la sustancia femenina, está hablando de algo esencial de las mujeres. Dice, habrá que preparar a la pequeña Sofía para su futura condición, un carácter dulce en un cuerpo robusto. Dice, la futura madre no puede ser obstinada, orgullosa, enérgica ni egoísta. Rousseau deja muy claro cuáles son las características, digamos, estereotípicas de los hombres y de las mujeres. Entonces, esa visión de mediados del siglo XVIII subsiste aún en nuestra cultura y pues también se da ahí hasta en las sentencias de algunos y algunas juzgadores y juzgadoras. Bien, decía, en ningún caso, dice Rousseau, tiene que enojarse ni dar muestras de la menor impaciencia, porque la madre, en esta visión, dice, ignora el principio del placer y la agresividad. ¿Se acuerdan de esa idea de la mujer dulce, suave, linda, no? Pues bueno, esta es una idea más o menos que data del siglo XVIII y particularmente de esta visión rousseauiana. Dice, de modo que hay que preparar a la niña para que sea dulce, madre de sueño, que amamanta y cría a sus hijos con paciencia y dulzura, con una solicitud y un cariño que nada logra alterar. ¿Les parece familiar? ¿Les suena conocido? Bueno, he de decir también que una de las cosas que se empezaron a fomentar enormemente durante esta época fue la lactancia materna. Así como en los siglos anteriores inclusive casi criminalizaba la lactancia materna, se empezó a trabajar mucho para difundir la lactancia materna, para que las mujeres quisieran amamantar a sus hijos porque no estaban acostumbradas a hacerlo y porque además se acuerdan de que había estas nodrizas que eran las que se encargaban de realizar esta tarea. Y fíjense que entonces ocurre la criminalización de las nodrizas, ¿no? Entonces ahora se consideraba que las nodrizas eran estos seres perversos, mercenarios, que vivían de vender su leche, dejando a su vez a sus propios hijos abandonados a su suerte, mientras ellas venían a las ciudades, por ejemplo, a conseguir niños a los cuales amamantar, incluso a instalarse en las casas de estas familias que podían pagarles y dedicarse al cuidado de niños que no eran suyos, mientras los propios morían en muchas ocasiones o vivían abandonados en las poblaciones de donde ellas venían. Ahora, esta es una visión que también actualmente, o una situación que actualmente ocurre,
¿no? Cuando muchas veces las mujeres que estamos dedicadas a labores, digamos, fuera de casa, que trabajamos, hacemos o recurrimos a mujeres que a su vez van a tener que buscar en dónde dejar a sus propios hijos e hijas porque vienen pues por una paga a sumarse a la parte laboral. Y fíjense que una crítica que, por ejemplo, desde el feminismo se hace mucho a las mujeres que se ven en la necesidad de contratar a estas ayudas es justamente que a nosotras, digamos, nos explota el sistema de algún modo, pero nosotras a su vez también nos convertimos en explotadoras. Y en el siglo XVIII este era un discurso muy común. Fíjense cómo esto va siendo cíclico, pero además siempre resulta que las responsables de eso pues somos las mujeres, porque aquí en esta ecuación de la mujer que explota a otra mujer que a su vez tiene que dejar a sus hijos abandonados para venir a ganar un recurso para que nosotras podamos desarrollarnos profesionalmente, pero ¿dónde están ahí los varones de esta ecuación? ¿No? Inclusive les decía, se cuestiona a las mujeres que hacemos esto en aras de un desarrollo profesional o inclusive hasta de poder sostener un hogar, ¿no? Porque a veces no es solamente el desarrollo profesional, sino también el sostén económico. Y entonces vamos a encontrar con que la crítica, el cuestionamiento se da para las mujeres, pero no para el resto de los integrantes, en este caso de los varones, que también forman parte de una familia. Y bueno, pues también en este contexto vamos a encontrar a la primera ola feminista. A mí me gusta apegarme a esta visión, esta primera ola feminista, que son estas mujeres que en el ámbito de la ilustración, donde se estaban preguntando los hombres, ¿qué somos los hombres? ¿Cómo somos los humanos? ¿Cuáles son las funciones esenciales? En fin, todos estos discursos de la ilustración. Y bueno, pues también hay mujeres ilustradas como Olympia de Gouges y como Mary Wollstonecraft, que se preguntaban también, ¿qué somos las mujeres? ¿Qué hacemos en el mundo? ¿No? Y entonces, bueno, pues aquí es donde también surge esta visión donde inclusive las mujeres empiezan a cuestionarse también la maternidad y se resisten a estos mandatos nuevos en donde se les dice, tienes que estar en tu casa, tienes que encargarte de la atención de tus hijos, tienes que hacer como dice Rousseau, una mujer con un carácter templadito, dulce, bonito, ¿no? Y nada de que quieres andar de fiesta ni nada de eso, porque esas cosas no son de mujeres decentes y tú tienes que ser esta buena madre, ¿no? Entonces va surgiendo y se va reafirmando toda esta visión de la buena madre. Y luego, bueno, todavía más se termina de afianzar esta idea y se glorifica incluso todo este asunto del amor materno de los siglos XIX al XX, a partir también además de otras visiones, porque bueno, surge o se afianza el Estado-Nación. El Estado-Nación con una visión patriarcal, con una visión del padre, ¿no? El padre Estado, este nacionalismo a veces exacerbado y este patriotismo que inclusive, ¿no? Se lleva en muchos casos, sobre todo en algunos países que tienen este ánimo expansionista, a decir, bueno, pues las mujeres tienen que educar y tienen que criar y tienen que hacer nacer a los hijos que van a poblar estos lugares nuevos, ¿no? Inclusive el himno nacional mexicano, si ustedes recuerdan que justamente es un producto del siglo XIX, dice que le ofrece a la patria y le dice, un soldado en cada hijo te dio. Es decir, que tenemos ahí madres pariendo soldados, ¿no? Madres pariendo personas que estén en las guerras, porque además sabemos que esta es una época convulsa de muchas circunstancias ahí bélicas y demás, y entonces, bueno, pues ahí de eso se trataba. Acuérdese esa parte, ¿no? Un soldado en cada hijo te dio, y pues ¿quién iba a parir esos soldados? Pues las madres. Y entonces ahí se enaltece toda esta idea de la mujer como la que procrea a las nuevas generaciones, etcétera. La crianza, ahora sí, se establece en definitiva como parte de un papel que es propio y exclusivo de las mujeres, y que tiene también que ver otra vez con el auge del capitalismo, se delimita
el tema doméstico para las mujeres y se asigna cada vez más esta responsabilidad a la madre en solitario. Es decir, eres la encargada no solamente de transmitir valores, no solamente de transmitir, digamos, vida, no solamente de alimentar, sino además también de la educación espiritual. Bueno, sí, pero no tanta, ¿no? También es importante que estés a cargo de la parte digamos, emocional, porque además también aquí surge toda esta idea de la emocionalidad, surge también el psicoanálisis y justamente Freud, por ejemplo, va a volver o va a insistir en esta idea de la madre como la que puede ocasionar en un momento dado daño psicológico a sus hijos e hijas. Entonces, aquí, bueno, también les recomiendo esta obra que se llama El patriarcado del salario, que es de Silvia Federici, una feminista italiana, que ella ha escrito mucho, ella es marxista, y bueno, ella lo que nos dice, y bueno, su tesis fundamental o su tesis central es que sobre las espaldas de las mujeres, sobre el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado de las mujeres, es que se establece todo el sistema capitalista, y que si todo esto se pagara, pues al final de cuentas la ganancia de los capitalistas pues sería mucho menor. Y bueno, aquí también, y desde el siglo XVIII, desde el periodo anterior, vamos a ver cómo se va teniendo esta visión de la infancia como algo que es importante, los niños como, no como estos seres desechables a los que se podía entregar pues prácticamente a cualquier persona por un salario ínfimo y pues saber qué pasaba con ellos, ¿no? Sino estos seres, digamos, que son valiosos para una patria que les requiere para llevar a cabo ciertos procesos, ¿no? Entonces, esta visión de las infancias empieza pues a poner en el ojo la salud de toda índole y por supuesto también a pedir a las madres y a encargar a las madres de la crianza, y volvemos, ¿no? De la educación espiritual, etcétera, sino también de la emoción, la salud, los traumas y todo a las madres. Y al mismo tiempo que vamos a ver cómo hay una idealización del trabajo, digamos, de las madres, también hay un profundo desprecio hacia ese trabajo que realizan en este caso, o que se les pide mayoritariamente a las mujeres. Entonces, por ejemplo, durante el proceso de esta segunda ola feminista del sufragismo, una de las cuestiones que más se criticaba o que más se temía en esta época era que las mujeres fueran a abandonar sus actividades, en este caso, por ejemplo, de maternar, para cedérselas a los hombres. Y vemos que muchas de las caricaturas y burlas y angustias que pues, en estas caricaturas se manifestaban eran o tenían que ver con eso, con, híjole, ahora los hombres nos vamos a dedicar de la crianza y eso que ellos alababan o procuraban o deseaban de las mujeres les parecía para ellos algo totalmente despreciable, vergonzoso. Incluso si se fijan, por ejemplo, en la primera imagen que dice Suffragette Madonna, es una caricatura que tiene que ver con la burla a un hombre que apoya a su esposa o a su pareja o a alguien de su familia, alguna mujer de su familia, para que sea sufragista, que está a favor del sufragio femenino. Y entonces lo dibujan pues como con esta imagen de una virgen o de una santa cargando pues un bebé, ¿no? Y haciendo burla de él, como ahora se hace, por ejemplo, burla del mandilón o de estos otros personajes que se permiten o que, pues sí, que se permiten participar activamente en las labores domésticas. Entonces, por una parte, las madres tienen la culpa, son responsables de la salud mental y emocional de las infancias,
La medicina, el surgimiento, el reforzamiento, la ampliación de la importancia de la ciencia médica y de la psicología tiene también mucho que ver con eso, porque ya no solamente era el tema de, bueno, dale de comer al niño o a la niña, o al bebé o lo que sea, sino dale bien. Hay que alimentarlo adecuadamente, hay que cuidarlo de sus vacunas, hay que llevarlo al médico, hay que estar pendiente de si tiene ciertos humores o tal, y además también de su salud mental, psicológica. El tema de la prohibición del control de la natalidad, que es algo muy, muy frecuente en esta época, y al respecto de lo cual una autora llamada ay, se me acaba de olvidar su nombre. Esta autora es una anarquista, Emma Watson, me parece. No, no es cierto, Emma Watson es una actriz. Ahora se me fue totalmente el nombre, perdón. Esta autora nos habla, ella es sufragista, ella también, bueno, está a favor del sufragio, pero también es muy crítica, ella es anarquista, y ella fue calificada en su momento como la mujer más peligrosa del mundo porque ella promovía el control de la natalidad y la educación sexual. Entonces, esto más o menos a principios del siglo XX. Y dentro de esta segunda ola feminista es que se da todo esto y se empieza a hablar de este control de la natalidad, cosa que inmediatamente fue rebatido con la idea, por ejemplo, del 10 de mayo, que es un contraataque, digamos, el 10 de mayo no surge como en un ánimo de vanagloriar a las madres y de reconocer su trabajo, sino que el 10 de mayo surge en contraposición a estos discursos de control de la natalidad y de independencia de las mujeres. Y bueno, luego vamos a tener que ya cercano o alrededor de la segunda mitad del siglo XX, va a surgir esta idea de la mujer que es esposa, que es madre y que además es bella, ¿no? Entonces, fíjense cómo se van sumando tareas a las mujeres con este proceso, digamos, de modernización de la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, como todas y todos ustedes saben, durante la Segunda Guerra Mundial a muchas mujeres les tocó entrar a participar en los procesos productivos de manera muy activa, dado que muchos hombres pues estaban en el campo de batalla. Y entonces cuando los hombres regresan, las mujeres tienen que buscar nuevamente su espacio en el espacio doméstico. Y entonces, bueno, pues ahí también hay todo un proceso de promoción de esta visión. Incluso muchas empresas que se dedicaban durante la época de la guerra a la producción de armas, ahora se dedican a la producción de electrodomésticos. Entonces, surge, les decía, esta idea, además promovida por la televisión, de la mujer que es esposa, que es madre, que además tiene que ser guapa, ¿no? Y que debe de verse bien. Y frente a la posibilidad de que se acceda a la educación, pues viene también un contraataque patriarcal cuando las universidades se convierten también en espacios de adoctrinamiento para que las mujeres se casen y tengan hijos. Y se busquen esa, ya saben, el famoso, esto es una visión muy norteamericana, el famoso American Way of Life, que nos mostraba esta familia constituida por el esposo, la esposa y de preferencia pues dos niñitos, niñitas que vivían en una casa muy bonita con todas las ventajas de la tecnología en su momento. Y bueno, pues todo esto se daba desde las propias universidades, en donde surge toda esta idea de la carrera MMC, que es la carrera mientras me caso, y el baby boom, ¿no? Este baby boom donde surge también esta idea de su majestad el bebé, ¿no? El bebé que era lo más importante, lo más bonito y que se vuelve como el centro de muchos hogares. Y esta consolidación de la familia nuclear. Emma Goldman, sí, aquí ya alguien me hizo el favor de recordarme a esta mujer anarquista, efectivamente, que ya tiene un texto muy interesante sobre este asunto de la maternidad, donde dice de lo que se trata, perdón, más bien de la reproducción, ¿no? Dice de lo que se trata es de generar mano de obra para el sistema capitalista y también
cuerpos para la guerra, ¿no? A finales de los años 60, más o menos, surge esta obra que se llama La mística de la feminidad, que es como un poco lo que inaugura, además del libro de Simone de Beauvoir, la tercera ola feminista. Y Betty Friedan, que es la autora de esta obra, La mística de la feminidad, justamente hace una crítica a lo que estaba pasando. Esto que les decía yo de las universidades, que se convierten en estos centros de adoctrinamiento para las mujeres y que se conviertan en madres y que sigan adelante con esta idea, justamente tiene que ver con una crítica lo visibiliza muy bien Betty Friedan en su obra La mística de la feminidad, y ella nos dice: vivir de acuerdo con esta mística significa hacer que la historia haga marcha atrás, una devaluación del progreso humano, hacer retornar a las mujeres al hogar, no como lo hicieron los nazis, ordenándoselo, sino mediante una propaganda con vistas a una restauración del sentido del prestigio y el orgullo de ser mujer, de ser madres o estar en situación de llegar a ser. Porque esto además se convirtió pues en un anhelo, ¿no? Y hasta la fecha vemos que eso sigue ocurriendo, donde siempre está como la constante pregunta: ¿y para cuándo te casas? ¿Y para cuándo el bebé? ¿Y para cuándo el que sigue? ¿No? Entonces es como estarnos forzando de alguna manera a continuar con esta cuestión. Y bueno, llega también este mito de la madre perfecta, ya no solamente la buena madre, o sea, pasamos de la madre que es como colectiva, a la madre que es individualizada, a la madre que tiene que ser buena madre y a la madre que es la madre perfecta, ¿no? En donde se dice que esta madre no se cansa, no llega tarde, no es ruda. ¿Se fijan? El sistema o la visión rusoniana sigue estando presente en esta visión de la madre perfecta, que no se queja, que no bebe, que no se muestra, digamos, como, pues casi ni como humana, ¿no? Porque además también está esa otra visión de la madre espiritual, ¿no? Y de la madre que además es decente, incluso casi como María Virgen y Madre, ¿no? Y por ejemplo, fíjese, que donde vemos al bebé con su mamá, ¿no? Dice: más que una madre perfecta, tu hijo necesita una madre comprensiva y serena. ¿Y se acuerdan de Rousseau? ¿No? Ahí está, justamente diciéndonos comprensiva, serena, silenciosa, no muy exaltada, con las emociones mesuradas, siempre prudente, etc. Y, por ejemplo, todos estos tips, ¿no? De lo que implica. Y esta idea de alguien que dice: no existe la madre perfecta, pero hay 1.000.000 de maneras de ser una buena madre. O sea, la obligación de ser una buena madre y aspirar a la perfección de esta madre perfecta, ahí está, ¿no? Está muy presente para la gran mayoría de las mujeres, que además es muy difícil salirse de ese contexto en donde todos los días nos están haciendo este recordatorio de lo que debemos ser. Y además esta crítica, por ejemplo, que se da a través de la imagen de la madre luchona hacia las mujeres que crían solas hijos abandonados por sus progenitores, por sus padres, ¿no? Y que además se ve muy mal que estén, por ejemplo, pidiendo pues el derecho a una pensión, ¿no? Aquí hay toda esta cultura de el desprecio a la mujer que cría sola, pero que también, pues bueno, se divierte o que encarga a los hijos o que pide pensión alimenticia, ¿no? Hay un desprecio que además también tiene que ver con algo de clase, ¿no? Tiene que ver con un rollo clasista, tiene que ver con esta mujer, pues no tiene los medios, ¿no? Puede que haya hijos de diferentes padres y entonces toda esta visión de la crítica a esta mujer, pues bueno, es parte de lo que vemos ahora de manera cotidiana, porque esta no es una madre perfecta.
porque no solamente es sacrificada, no, o sea, no solamente no es sacrificada, ni sufrida, ni ve cómo se las arregla por sí sola, sino que además está como tratando de salir de ese entorno de otras maneras, ¿no? Y bueno, aquí me parece muy interesante esto porque dice esta frase, ¿no? Dice, seré una mala madre. Esta temida frase es la kriptonita de la mujer de hoy. Carcome a la mujer, la llena de culpa y de dudas. Y lo que pues afirmamos acá es que detrás de la idea de la buena madre hay violencia simbólica, hay una forma de violencia simbólica, hay por supuesto roles y estereotipos de género que además son antiquísimos como ya vimos y un sistema que sirve de alienación para obtener de las mujeres trabajo no pagado, porque de eso también se trata, ¿no? Todo este sistema de la bondad inherente de las madres, etcétera, todo este discurso tiene que ver con regala tu trabajo, no pidas nada a cambio de lo que tú generas, ¿no? Por acá alguien nos dice, por ejemplo, en los anuncios de la televisión, cuando promueven productos de limpieza, ¿no? Son las mujeres las que los recomiendan, efectivamente, ¿no? Y aparte las vemos como bien felices, ¿no? Cantando mientras trapean, ¿no? Y muy contentas haciendo como toda esta labor, que es lo que deberíamos de ser todas, ¿no? Es como de, bueno, pues si la mujer del comercial está feliz porque tiene un trapeador nuevo y un aromatizante que echa flores, pues digamos que pues, tendría que ser como lo aspiracional, ¿no? Bueno, viene también acá la segunda y tercera ola feminista igual, van a hacer una cosas que no eran ciertas porque no estaba presentando ningún hecho probatorio. Bueno, hola. Creo que alguien nos hablaba, pero bueno. Decíamos que la segunda y tercera ola feminista lo que van a hacer es revalorizar a la maternidad. Biología no es destino, nos dice Simone de Beauvoir. No necesariamente para poder, o sea, no tenemos que reproducirnos, es lo que ella de alguna manera quiere decir con esto. No tenemos que reproducirnos para ser consideradas como seres humanas completas, ¿no? Como ese ánimo en el que siempre nos dicen, inclusive hasta pensando en otras hembras de otras especies, porque incluso he escuchado cuando se dice es que si tienes una perrita, pues siquiera que tenga una camada para que sepa lo que es ser mamá, ¿no? Para que se realice como perrita, ¿no? Como nos dicen a nosotras, para que te realices como mujer, ¿no? Como si previo a eso o sin eso no pudiéramos ser seres humanas completas. Entonces, esto viene, aquí hay una crítica muy fuerte, ¿no? También hay otras visiones que consideran pues, a la maternidad como la fuente de opresión de las mujeres. Y luego, bueno, también hay otras visiones también feministas, pero digamos, de otras corrientes que nos van a decir que la maternidad es un valor positivo, que nosotras tendríamos en nuestras manos, siempre y cuando nos sustrajéramos del orden patriarcal y, bueno, tratáramos de alguna manera de generar formas distintas de educar, podríamos hacer cambios a la sociedad y podríamos generar otras circunstancias. También desde el feminismo se plantea la colectividad de la crianza, es decir, no sigamos criando nosotras solas, metidas en nuestros hogares, cuatro paredes, de estar ahí solitas criando a nuestros hijos, sino que tratáramos de hacer como algo colectivo de la crianza para que se convirtiera pues también en algo que nos alivie un poco todas estas enormes cargas que implica la maternidad, ¿no? Y por ejemplo, no sé si recordarán, pero hace algunos años, porque además hay una serie de circunstancias que se dan partiendo de la idea de que hay siempre una mujer que se puede hacer cargo de la crianza y del cuidado, ¿no? Yo recuerdo, y bueno, no sé si todavía, pero me parece que ya los consejos técnicos, o bueno, ahora con la pandemia ya no sé, pero ¿se acuerdan que había estas reuniones de todos los viernes últimos de cada mes, las famosísimas reuniones de consejo técnico? En donde, que yo digo, pienso que más o menos el tema fue así, ¿no? Estaban ahí planeando cómo iban a ser estas reuniones a partir de pues, una reforma educativa y entonces dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer?
porque necesitamos poner, o sea, que los docentes se trabajen y hagan algunas discusiones y no sé, que se planteen ciertas cuestiones y pues necesitamos tiempo. Entonces, bueno, vamos a hacerlo por la tarde. Y entonces los y las docentes dijeron, no. Claro que no, pues nosotros también tenemos necesidad de tiempo de descanso, de atención a nuestras familias y además, por supuesto, tenemos que preparar clase para el día siguiente, en fin, ¿no? Ya salieron ahí todos a decir que no. Y luego, bueno, pues a lo mejor se plantearon otras cosas. ¿Qué tal el sábado? No, pues tampoco, porque es el día que vamos al mercado, en fin. Estoy imaginando, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues qué tal que sea el último viernes de cada mes, ¿no? Dentro del horario de labores de la propia institución, sin problemas, venimos normalmente y ya los niños pues que se queden en su casa, ¿no? Y todo el mundo dijo, pues yo creo que sí, eso suena muy interesante, me parece que está muy bien, pero olvidaron ahí esta perspectiva de género y por lo tanto nosotras pudimos ver cómo ese viernes último de cada mes se convertía, sobre todo para quienes tenemos o trabajamos fuera de casa, que somos una gran mayoría de las mujeres, pues ahí estábamos, ¿no? Viendo a ver en dónde dejábamos a las criaturas o nos la llevábamos a la oficina y entonces se quejaban nuestros jefes y jefas porque pues ahí andaban los chiquillos corriendo por entre los escritorios o por donde fuera que anduviéramos y todo lo que eso implicaba, ¿no? O sea, la verdad es que esos viernes de consejo técnico eran pavorosos, llegaba esa semana y era ¿dónde voy a dejar a mis hijos? Porque además cuando lográbamos dejarlos con alguien pasaba como con lo de las nodrizas que comentaba hace rato. Esta mujer a la que probablemente le encargábamos, oye, ¿sabes qué? Quédate ahora acá este viernes con mis chiquillos o chiquillas, porque pues es viernes de consejo técnico y no van a la escuela. Y entonces ella tenía que ver en dónde dejar a sus propios hijos e hijas, que seguramente también iba a ser con otra mujer. Oye, mamá, pues échame la mano. Oye, hermana o vecina, mira, échame la mano tú que estás en casa, pues ayúdame aquí con esto, ¿no? Entonces, eso es como estas visiones que siguen pensando a las mujeres como las únicas encargadas de los temas que tienen que ver. Bueno, por supuesto, esto también se da a niveles de políticas públicas, de leyes, inclusive de sentencias. Y bueno, yo por acá tenía algunos comentarios que hacer en relación con dos temas que la Suprema Corte de Justicia ha tratado y uno, por ejemplo, que tiene que ver con esa idea que había y que sigue subsistiendo en muchas personas que están en el ámbito jurisdiccional, que tiene que ver con la custodia preferentemente para las mujeres, para las madres, ¿no? Porque hay pues esta visión de que se trata de que con nosotras están mucho mejor, incluso, por ejemplo, les voy a leer algo de una tesis sobre este asunto justamente, que dice, que además se plantea el interés superior de niños y niñas y que se piensa que es mucho más benéfico, ¿no? Dice, en tanto no es una medida idónea para satisfacer de una mejor forma el interés superior del menor, pues establece una presunción, esto es una crítica, ¿no? Esto es, digamos, que ya es una visión novedosa, dice, establece una presunción ex ante en favor de la madre sin evaluar cuál sería la situación más benéfica para el infante. O sea, fíjense, aquí lo que nos está también diciendo en esta perspectiva es que se está partiendo de esa idea de que los niños y las niñas pues están mucho mejor con su madre porque nosotras tendríamos como esta natural disposición al cuidado y a la crianza. Y que además, bueno, también inclusive ahí se mezclan cuestiones que tienen que ver con la lactancia o con los primeros años, y entonces se atribuye solamente a las mujeres esa capacidad para el cuidado. Y bueno, este tema que tiene que ver con esa tendencia, digamos, y que la Corte resolvió en este sentido de decir, bueno, no necesariamente un niño o una niña va a estar mejor con su madre porque habría que considerar como caso por caso la idoneidad de una decisión de esta índole. Y
Pero fíjense cómo tuvo que llegar hasta la Suprema Corte un asunto como este, en donde diversos niveles digamos, de proceso judicial, ¿no? Dijeron, sí, los niños con su madre, porque ahí es donde están mejor, porque ese es el espacio donde más les corresponde estar, etcétera. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos una visión que nos afecta a hombres y a mujeres, ¿no? Primero porque, bueno, se parte de esta idea de que nos corresponde y en esa medida también hay una afectación o digamos que una forma también de discriminar, ¿no? Porque pues se suman cargas excesivas y por otro lado también, en el caso de los hombres, pues se les omite en esta capacidad de hacerse cargo de sus hijos e hijas. Y otro asunto que también tiene que ver con esto es el de las guarderías. ¿Se acuerdan que hasta hace poco tiempo, y bueno, todavía por ahí quedan esos resabios, de que los hombres no podían tener acceso a los servicios de guardería? Porque igual estaba esta visión de que las mujeres eran las encargadas de la parte de la crianza y que si tenían o teníamos que hacernos cargo de otras tareas fuera de casa, pues a nosotras nos correspondía asumir esa responsabilidad y nuestros patrones tenían que digamos, promover esa parte para nosotras nada más. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, existe este requisito de que solamente de que faltara esta figura materna, es decir, que estuviera demostrado que no había posibilidades de una mujer que asumiera esta responsabilidad, entonces ellos tendrían el derecho a este servicio, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referimos, pues, cuando vemos, y por eso era importante que hiciéramos toda esta historia para que pudiéramos observar desde dónde viene y además también para que podamos observar y cuestionar esta idea de la maternidad como algo, o del amor maternal, como algo que es inherente a todas las mujeres, que bueno, según lo que nos narran algunas autoras, no es el caso. También es parte de una cultura, es parte de una formación que tenemos y bueno, pues también de un proceso, como decía yo por acá, en alguna parte, de alienación en donde se espera de nosotras todo esto y que tiene además como finalidad el hecho de extraer de nosotras un trabajo que pues va a generar beneficios al sistema. Y como el derecho y la justicia, al final de cuentas, como instituciones patriarcales que son, pues lo que van a hacer es tratar de mantener este status quo, en este caso a través de leyes y de sentencias, por ejemplo, también de algunos juzgadores. Y bueno, aquí creo que la Suprema Corte ha ido dando pasos, no sin algunos tropiezos seguramente, pero ha ido dando pasos a reafirmar una idea distinta ya fuera de esta visión rusoniana de la mujer como la más idónea para la crianza de hijos e hijas y las labores de cuidado, no solamente de las mujeres, de los niños y las niñas, sino además también de otras personas que tienen necesidades de cuidado, como las personas con discapacidad, como los adultos y las adultas mayores, etcétera. Y bueno, pues creo que hasta aquí lo dejo. Me gustaría, si es que hay algún comentario, y bueno, terminaría un poco con este texto de Badinter, que nos dice, bueno, las madres tenemos una historia y por lo tanto la maternidad ya no puede verse como un hecho natural, atemporal y universal, sino como parte de una cultura en evolución continua. El amor maternal, nos dice Elizabeth Badinter, no es innato, es un hecho cultural y no natural, y que al ser cultural justamente, pues es posible que podamos pues, trabajarlo para que se modifique, así como en su momento pues han hecho otras sociedades en otros tiempos, en otros lugares, ¿no? Y justamente creo que las resoluciones
de la Suprema Corte, por ejemplo, particularmente en estos dos casos, ponen sobre la mesa justamente esas visiones de la maternidad, de la paternidad también, y pues nos dan un poco de luz al respecto de cuál puede ser esta visión, pero aquí también no quiero dejar de expresar que la perspectiva feminista ha sido fundamental para que lleguemos a este punto. Ahí son aportaciones de la crítica feminista las que nos han llevado justamente a esas sentencias. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Estrella. Si hay alguien del público que quisiera realizar algunas preguntas, está abierto el chat o también pueden levantar la mano. Y pues estamos a sus órdenes. Maestra Estrella, pues no, más bien hay felicitaciones de parte de las personas que se conectaron, que nos acompañaron en esta tarde. Brillante exposición y pues recuento de la historia del cómo es vista la maternidad y el poco avance que ha habido en realidad de las visiones pues androcentristas y machistas. Entonces considero que este repaso y que concluye pues de una forma muy, podría decirlo yo, con maestría por el tema de cómo aterriza con los casos de la Suprema Corte, pues considero que es un tema muy completo, visto desde una perspectiva y un análisis muy pocas veces analizado en pocos foros, y pues de mi parte no me quedaría más que agradecer este recuento esta tarde con esta información que nos comparte. Y si no hubiera más, al parecer ya no hay personas, excepto lo que comento de las felicitaciones y de la excelente disertación, pues el Poder Judicial del Estado, el magistrado presidente Héctor Octavio Morales Juárez, pues les da, le agradece, maestra Estrella, esta posibilidad de esta tarde con usted, y recordarles a todas y a todos que el próximo mes estaremos con la 6ª sesión de este curso Día Naranja. Y sin más preámbulos, pues muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego, que tengan bonita tarde. Muchísimas gracias. Yo también quiero agradecer enormemente y bueno, a todas y a todos por sus palabras, sus comentarios. Y bueno, querida maestra Citlali, comentar que el tema para el próximo mes es un tema muy interesante también, que se trata de la violencia contra las mujeres indígenas en defensa de la tierra, del territorio, de la naturaleza. Entonces, bueno, pues agradecer también la invitación en esta ocasión y pues un abrazo a todas y a todos y que pasen una excelente tarde. Pues felices vacaciones, feliz tarde, felices vacaciones y pues nos vemos el 25 de agosto con el tema de violencia contra las mujeres indígenas. Muchas gracias, que tengan buenas tardes.